En el presente video explicaremos un problema de gráficas referidas al tiempo que está en el libro Problemas de Física y cómo resolverlos del autor Félix Aucayanchi. El problema dice lo siguiente: en la figura se muestra la gráfica velocidad versus tiempo de los movimientos rectilíneos de dos móviles A y B. ¿Con qué velocidad inicial partió B si cuando sus velocidades se igualaron por segunda vez, sus desplazamientos también se igualaron? Considerar pi igual a 22/7. Bien, en el problema nos aparece una gráfica de dos móviles. El móvil A describe esta trayectoria parabólica, mientras que el móvil B describe esta línea recta inclinada. Nos dice que el gráfico es un gráfico de velocidad respecto al tiempo y nos piden encontrar con qué velocidad inicial partió B, sabiendo entonces de que hay un instante de tiempo o un segundo instante de tiempo donde las velocidades se igualan. Vemos que el primer instante donde las velocidades se igualan es en este punto, y luego vemos que el segundo instante en el que se igualan es este otro punto de aquí, que coincide a los 14 segundos. Bien, si podemos hacer ese análisis, que el segundo instante donde las velocidades de A y B se igualan, entonces podemos calcular las áreas bajo estas trayectorias y podemos después despejar para la velocidad inicial. Entonces vamos a partir haciendo este análisis, que si notamos que en la gráfica la intersección por segunda vez se da en t igual a 14 segundos, y como en ese instante sus desplazamientos también se igualan, porque así nos dice el problema, los desplazamientos también se igualan, podemos calcular sus áreas para despejar la velocidad inicial. Bien, ¿cómo vamos a despejar sus áreas? Entonces, podemos ver en esta gráfica que aparece en el libro que tendríamos dos áreas. Una área para el cuerpo B o para el móvil B, que viene dada desde este punto, desde el punto donde está la velocidad inicial hasta este otro punto, pero como solo vamos a considerar en el tiempo t igual a 14 segundos, que es donde se igualan, hasta aquí vamos a encontrar el área, no hasta acá. Entonces hasta este punto, y luego vamos a bajar hasta el instante que corresponde a los 14 segundos, tal y como estamos viendo esta gráfica. Vemos aquí entonces que lo que se nos forma entonces es un paralelogramo. Entonces para ese paralelogramo, entonces nosotros tenemos que, para este trapecio, perdón, entonces nosotros tenemos que saber calcular el área de un trapecio, porque la figura que se nos forma aquí específicamente es un trapecio. Bien, ya sabemos que un trapecio tiene una base mayor, también tiene una base menor y también tiene una altura, que en este caso sería de 0 a 14. Bien, y el otra área que tendríamos es la del cuerpo A, que sería toda esta área aquí que vemos aquí, que es una especie de semicircunferencia hasta 7, pero también tenemos aquí un rectángulo que es de 0 a 14 y que tiene una altura de 7. Entonces toda esta área, tanto la de la semicircunferencia como la del rectángulo, corresponden al cuerpo A. Bien, entonces apliquemos las fórmulas para encontrar el área de esas figuras. Entonces vamos a decir que el área 1 va a ser igual al área 2, porque en este segundo instante, que es el tiempo que corresponde a los 14 segundos, se igualan. Entonces por lo tanto lo estamos igualando. Bien, vamos a recordar la fórmula para calcular el área de un trapecio. Entonces el área de un trapecio es la base mayor más la base menor dividido entre 2 multiplicado por la altura, que va a corresponder a esta primera gráfica, que es del cuerpo B o del móvil B. Y el área 2, que corresponde a este móvil A, entonces tenemos aquí primero un rectángulo de base por altura, que vamos a decir que es de 7 por 14 o 14 por 7, no importa, que es lo que tenemos aquí, y le vamos a sumar el área de la semicircunferencia. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero como en este caso solo tenemos la mitad del círculo, entonces
sería entonces pi por radio al cuadrado entre 2, que es lo que tenemos aquí. Bueno, ya hemos escrito las fórmulas de las áreas, hoy vamos a agregar los valores. En este caso vamos a ver en el trapecio que esta va a ser la base mayor, o sea desde 0 hasta b sub 0, tal y como vemos aquí en la gráfica, desde 0 hasta b sub 0. Entonces tenemos este lado b sub 0 y le vamos a sumar la otra base, que es esta, la base menor que tenemos aquí, que sabemos que llega hasta una altura de 7. Entonces b sub 0 más 7 dividido entre 2, que es parte de la fórmula, y multiplicado por la altura, que vamos a considerar la altura del trapecio, que es de 14. Bien, esto va a ser igual, pasamos al área 2, que está base por altura, que ya sabemos que es 7 por 14, y luego vamos a considerar la de pi por el radio al cuadrado. Pero ¿cuál es el radio aquí? Si nosotros vemos, este diámetro es desde 7, que empieza desde aquí, llega hasta 14, de 0 a 14. Entonces significa que el radio es la mitad de 14, por lo tanto es 7. Entonces vamos a ver que el radio es 7 elevado al cuadrado, porque así nos dice la fórmula, y todo esto dividido entre 2. Luego vamos a hacer un simple procedimiento de álgebra. Y decimos que 14 entre 2 nos da 7, y ese lo vamos a multiplicar 7 por la velocidad inicial, nos va a dar 7 por la velocidad inicial más 7 por 7, 49, y esto va a ser igual a 7 por 14, que nos da 98, más pi por 7 al cuadrado entre 2, pero dice que pi lo podemos considerar como 22 sobre 7. Entonces multiplicamos 7 por 7, 49, luego lo multiplicamos por 22 y lo dividimos entre 2 por este 7 del denominador, que nos quedaría aquí 14. Entonces la operación sería 7 por 7, 49, multiplicado por 22 dividido entre 14. Entonces esto nos daría 77. Luego vemos que 7b sub 0 más 49, 98 más 77 nos da 175. Y luego ustedes pueden proceder a despejar para b sub 0. Entonces 7b sub 0 va a ser igual a 175 menos 149. Este pasa a restar. Y luego van a dividir ese resultado entre 7. Y lo que les va a dar es un resultado de que la velocidad inicial con que partió el cuerpo B es de 18 metros por segundo. Bien, hemos explicado entonces un problema que está resuelto en el libro Problemas de Física y cómo resolverlo, de Félix Aucayanchi.